¿De qué sirve seguir cargando un dolor que ya pasó? Séneca lo dijo con claridad. Sufrir por el pasado es sufrir dos veces. Pero aún así, dejamos que los recuerdos vuelvan a herirnos como si fueran de hoy. Marco Aurelio también lo entendía. El hombre se angustia más por sus juicios que por los hechos mismos. El hecho ya quedó atrás, pero tu mente lo revive una y otra vez, robándote el presente. No puedes borrar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir dónde poner tu atención. En lo que tienes ahora, en la vida que aún está frente a ti. No le entregues al pasado lo que pertenece al presente. Vive hoy con la fuerza de un estoico. Estás dispuesto a soltar lo que ya no existe.